Buenos días, mi nombre es Oscar Peña. En el presente video les voy a explicar en la primera parte el conocimiento que tengo, la experiencia en cuanto a dirigir un proyecto, en cuanto a dirección de proyectos. Y en la segunda parte les mostraré mi proyecto GeoScan en la parte de Project con todo cómo está estipulado, cómo está estructurado de una manera eficiente y de una manera completa. Entonces vamos a iniciar por qué es dirigir un proyecto. Para mí dirigir un proyecto es como planear un viaje. Cuando se va a planear un viaje, inicia por una lluvia de ideas. Alguien me decía que eso es una tormenta de ideas porque todo es desordenado. Comienzan a llegar ideas de todo lado, qué destino vamos a ir, a un destino nacional, a un destino internacional, que si vamos a ir por tierra, que si vamos a ir por aire. Entonces todo el mundo opina, todo el mundo dice algo, pero es algo realmente todavía muy desordenado. Entonces de ahí comienzan a hacer lo que es el proyecto. También hay que tener en cuenta que los proyectos nacen de un problema o de una necesidad. Donde hay un problema, donde hay una necesidad, allí se ve una oportunidad de realizar una solución y de sacar como provecho de esa necesidad. Por ejemplo, las ciudades que tienen mucha congestión, que el tráfico está colapsado, pues se ven oportunidades de hacer aplicaciones, de hacer IoT para mejorar la calidad del tráfico, para automatizar los semáforos. Nacen muchas plataformas y muchas cosas a partir de esa necesidad y de ese problema. Y todo proyecto inicialmente necesita como tener un permiso. Yo no puedo iniciar un proyecto ni decir voy a hacer tal cosa sin tener ese permiso como de las partes interesadas de los que van a estar conmigo en ese proyecto. En ese caso es como cuando yo voy a construir una casa. Primero necesito un permiso, ya sean permisos legales, ya sean permisos de los dueños, ya sea para contratar personas, para comprar materiales, pero todo nace de ese permiso y de esa autorización que yo estoy esperando para iniciar en sí el desarrollo de mi proyecto. El proyecto debe generar un beneficio. ¿Qué es el beneficio? El beneficio es justificar por qué es importante y por qué debo hacer ese proyecto, ya sea el viaje, ya sea la casa, por qué lo voy a hacer, qué beneficio me trae, qué me va a representar. Si compramos X o Y plataforma, X o Y herramienta, qué beneficio me va a traer para mi empresa, voy a automatizar un proceso, voy a hacer las cosas más eficientes, no simplemente es hacer las cosas por hacerlas. Y al final de todo esto, mi proyecto no se puede quedar solamente en documentos, solamente en planes, digámoslo así, tiene que haber un activo. Si yo, en el ejemplo de la casa, cuando el arquitecto, cuando los obreros me entregan ya el producto terminado, ahí está mi activo. ¿Cuál es? La casa para la cual voy a utilizar. Entonces, ese es el activo que se genera de toda esta planeación que venimos hablando, se convierte en ese activo tangible o intangible de acuerdo a su naturaleza. También debemos tener en cuenta que hay unos riesgos. Hay que hacer ese análisis y mirar que hay cosas que no pueden salir bien o que nos puede salir mal. Retrasos, daños técnicos, qué sé yo, pérdidas, en el caso del viaje que la aerolínea se retrasó, que me cancelaron los tiquetes, que aumentaron los costos, problemas operativos, pero todo esto hay que tenerlo en cuenta en mi proyecto, en lo que yo voy a hacer. Y este proyecto también tiene una estructura global. Una estructura global es a quién le interesa cada parte del proyecto. Hay múltiples interesados, ya hablábamos al comienzo que yo necesito una autorización de quién, de las partes interesadas en este proyecto, de los inversionistas, de los clientes, de los proveedores que voy a tener, y esto me trae una estructura totalmente global donde cada parte del proyecto le interesa a alguien y debe tener una clasificación, por decirlo así, si le interesa al gobierno, si le interesa a los propietarios, si es parte de la comunicación. ¿Por qué? Porque es que los proyectos por lo general tienden a crecer, y cuando crecen yo los debo ir como dividiendo en pequeñas partes para poderlos de esta manera gestionar de una manera mucho más fácil. Es como una empresa que está dividida por áreas, y de esta manera cada área se encarga de hacer su parte y al final todo me conlleva a un engranaje y a hacer mucho más eficiente mi empresa, o en este caso mi proyecto. Un proyecto no se puede abordar como un todo. Eso hay que dividirlo en partes pequeñas, como cuando uno va a armar un rompecabezas. Si uno intenta coger todas las fichas al tiempo para armarlo, pues no va a poder porque va a haber un desorden total. Pero si usted comienza ficha por ficha y a buscar dónde va cada una, va de esta manera estructurando y de esta manera armando este rompecabezas. Lo mismo pasa con el proyecto. Si es un proyecto, lo que sea de la casa, pues hay que hacer unos diseños, hay que hacer una infraestructura, hay que planear un desarrollo, una implementación, hay que hacer una documentación. Entonces cada cosa va alimentando la otra y de esta manera se va engranando este gran proyecto. También en el proyecto debemos tener como hacer unos saltos y ir mirando cómo va nuestro avance. Entonces decir,
vamos a mirar aquí cómo vamos a mirar tal día qué debemos tener este día, qué tenemos, si hemos cumplido, no hemos cumplido, ya podemos iniciar con la otra etapa. En el caso de la casa, ya terminaron los planos, pues si no terminaron los planos, ¿cómo voy a seguir con el resto? Ya llegó el material, ya finalizaron las pruebas que teníamos que hacer de X o Y materiales, y de esta manera vamos creando como unos puntos de control dentro de mi proyecto, que es lo que me va a permitir continuar y llevarlo a feliz término. También debo tener en cuenta un cronograma. Todo lo debo hacer planeado, ya con todo lo que he hablado, ya me da las herramientas suficientes para tener un cronograma, llevar unos tiempos de cuánto se demora cada actividad. Ya hablamos de dividirlo en partes, entonces cada parte de estas, cada subtarea de esas que yo he dividido, cuánto tiempo se demora, y de esta manera voy armando mi cronograma para poderle dar el cumplimiento que necesito. En el cronograma debo tener en cuenta que hay cosas que no puede que se me retrasen o puede que hay otras que salgan más rápido. Entonces, debo hacer ese planeamiento y debe existir ese planeamiento, porque hay cosas que realmente, también hay otras tareas que dependen de la primera. Yo no puedo hacer el techo sin tener primero las bases de mi casa, sin tener las columnas. Yo no puedo hacer las columnas si no me ha llegado el material. Entonces, todas estas tareas las debo tener en cuenta, y de esta manera voy haciendo mi cronograma y voy teniendo esa estructura firme y esa estructura organizada para desarrollar el proyecto. También debo tener en cuenta que cuando hago este cronograma y hago el desarrollo de estas tareas, hay tareas que se me demoran más de lo previsto o menos de lo previsto, o llevan un avance más lento o más rápido. También todo eso se debe sopesar entre una tarea y la otra con la finalidad de que no se me vaya a alterar o no se me vaya a descuadrar todo mi proyecto. Y dentro de todo este planeamiento es muy importante tener en cuenta los recursos con los que cuento, ya sean personas, herramientas, materiales, servicios, el tiempo, porque hay que organizar quién trabaja, qué se necesite, cuántos recursos se consumen cada una de estas actividades. Todo ello hace parte de este planeamiento. Los costos, hay que mirar. No voy a comenzar a hacer planear una casa de 500 millones si solamente tengo 200 millones. Entonces, todo eso se debe tener en cuenta. Los salarios, la licencia, la infraestructura, cuánto me cuesta cada ítem de estos, cada tarea de estas. ¿Para qué? Para tener en cuenta un presupuesto y hacer todo ajustado a mi presupuesto. Para esto debo mirar prácticamente lo que llamamos un flujo de caja. Después entendí que no basta con saber cuánto cuesta un proyecto, también hay que entender cómo le entra y cómo le sale dinero en el tiempo. Y por último vamos a tener en cuenta cómo le entra y cómo le sale dinero a nuestro proyecto. En esta parte vamos a ver algo que es el flujo de caja. También hay que entender por qué el proyecto puede verse rentable muchas veces, y cuando comenzamos la construcción todo eso está planeado, que comienza como que a gastarse más de lo que estaba previsto. Eso no puede suceder. Para eso está todo el planeamiento anterior, para tener los costos ajustados y que el proyecto se desarrolle de acuerdo a todo lo planeado. Hay que tener en cuenta los gastos, los ingresos, la inversión, cuándo se va a recuperar la inversión, cuando entre el proyecto en funcionamiento, en qué momento voy a recuperar mi inversión para mí, para todas las personas que están, todos los interesados que están conmigo, y por último el valor ganado. Finalmente entendí que un proyecto debe compararse constantemente con lo que se había planeado, porque una cosa es planear y otra cosa es ejecutar, y lo planeado, lo ejecutado y lo gastado me deben llevar a que este proyecto sea rentable y que me genere unas utilidades. A continuación veremos la segunda parte del video, que es el proyecto GeoScan. Este es un proyecto que nació, como lo decía en la primera parte, de una lluvia de ideas. Al comienzo muchos decían que creáramos una aplicación de geolocalización, algo para tráfico, algo de IoT, pero al final nos decidimos por esta, que es GeoScan, que es una plataforma que permite adquirir, procesar, analizar y visualizar imágenes satelitales para convertir datos en información útil, precisa y oportuna, que impulsa mejores decisiones en diferentes sectores como la agricultura, como la construcción y otros. Entonces aquí tengo este póster que nos deja ver esta parte del WS de las que les hablaba inicialmente, donde esa gran tarea llamada GeoScan, ese gran proyecto, se divide en ¿qué? En varias subtareas. Por otra parte tenemos acá lo que es el proyecto, que es la plataforma, tenemos la arquitectura, cómo funciona GeoScan, cómo se capturan las imágenes, cómo se adquieren, cómo se adquiere este tipo de información, cómo se procesa, qué tipos de recursos se utilizan, hasta que llegamos aquí a la parte final, que es el producto que le estamos entregando a nuestros clientes. También tenemos en esta parte cómo funciona la arquitectura, qué es lo que hace, toda esa parte la tenemos ahí, y acá lo que le decía, el flujo de caja o el flujo de dinero, donde acá
podemos ver la gráfica que ya se la muestro en un momento en el proyecto real. Tenemos aquí también el flujo de efectivo y los costos de los recursos y el valor acumulado. Acá tenemos la parte del proyecto. Inicialmente solamente se visualiza esta parte, que es los ingresos y lo que se buscan, la duración y los costos. Acá en esta parte de ingresos es cuando inician las ventas. Y acá comenzamos a desplegar nuestro proyecto. La parte de ingresos, entonces tenemos todo lo que son las subtareas que yo les hablaba anteriormente. Estas son esas subtareas que vamos dividiendo en pequeñas tareas para poderlas gestionar de una mejor manera. Elaboración del acta de constitución, acá tenemos otros ejemplos, a cada una le vamos dando una clasificación de acuerdo al interesado, por esta que se ve aquí tachada, que son los riesgos. También tenemos aquí la parte de los hitos, que los tenemos en rojo, que esos tienen una duración de 0 días, los hitos, y de esta manera tenemos todo nuestro proyecto desplegado. Acá tenemos todo el proyecto y tenemos cada una de las subtareas, una tarea principal, y de esas tareas se dividen otras subtareas hasta llegar a este punto. Y en esta parte de abajo tenemos los ingresos, que los ingresos ya viene la parte de operaciones cuando el proyecto está funcionando. Y entonces acá tenemos lo que son las ventas, tenemos los costos de venta y los costos de operación. Y todo esto nos va a llevar a las gráficas del flujo de dinero que les mostraré a continuación. También hay que tener en cuenta que cada una de estas tareas tiene acá unos costos, que viene en nuestra hoja de costos, donde cada una de estas tareas le asignamos un costo, y acá en las notas, como muy seguramente este proyecto no lo voy a ejecutar yo lo planeo, yo lo estructuro, pero no lo ejecuto, le dejo todo especificado en cada uno de ellos para que ellos, cuando una persona vaya a ejecutar este proyecto, va a poner a funcionar, tenga las guías y tenga todo claro de qué es lo que se debe hacer, y con los precios y las fechas de las cotizaciones para que no vaya a tener ningún inconveniente. Ahora sí vamos a ver la parte de la gráfica que me arroja el flujo de dinero. Con esta gráfica es que yo les digo a ustedes que cuando estamos aquí en la parte cero del proyecto es cuando yo les voy a garantizar que se hace una devolución del dinero. Entonces, cuando llegamos aquí a cero es cuando ya el proyecto ha hecho la devolución o hemos tenido las ganancias suficientes para tener el retorno de la inversión. También tenemos otra gráfica por acá que es cómo están distribuidos los costos y el uso de los recursos en nuestro proyecto GeoScan. Entonces, de esta manera vemos todo el planeamiento, vemos todo el diagrama de nuestro proyecto. Acá en esta parte vamos a ver la parte del PERT, la parte de la ruta, donde vemos acá cómo están organizados cada una de las tareas, algunas de manera secuencial o en serie y otras de manera paralela. Y acá al final tenemos simplemente la distribución de las tres tareas, que son la de la de las ventas, costo de venta y costo de operación, y que nos lleva aquí al final de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo único que yo necesito de ustedes? Que me digan cuándo es la fecha de inicio de nuestro proyecto y simplemente comenzamos con la fecha de inicio. Esto es lo único que yo le cambio aquí a mi proyecto y él me va a dar todo lo que necesitamos para iniciar nuestro proyecto y llevarlo a un funcionamiento y a un feliz término. Muchas gracias por la atención.